días o buenas tardes. Hoy vamos a tener otro devocional para que en este tiempo vayamos creciendo poco a poco cada uno en nuestra fe. Mirad, y vamos a hacerlo en la primera carta del apóstol Pedro. Él estaba escribiendo ahí a personas que estaban pasándolo mal, que estaban pasando tribulación, porque los ciudadanos les insultaban e incluso les llegaban a llevar a los tribunales por el hecho de ser cristianos. Aún no les estaban matando, ni les estaban sacando sus propiedades, pero sí que estaban empezando a pasarlo bastante mal, y Pedro, con un tono pastoral, les escribe. Así que os invito a que me acompañéis en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en los versículos del 3 al 6. Os lo leo. Aquí dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Aquí notamos que el apóstol Pedro empieza con una bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos pensar: Pedro, te estás dirigiendo a personas que están pasando por malos momentos, por una tribulación. Quizá necesitarías un poquito más de empatía, nombrar lo mal que lo están pasando, para después ir introduciendo las enseñanzas poco a poco. Pero lo cierto es que Pedro no lo hace así. Pedro no se centra en lo mal que lo están pasando. Y notemos que no es por falta de empatía, porque él mismo estaba en esa misma circunstancia. De hecho, él mismo, años después, sería muerto por este tipo de persecuciones. Así que él escribe a personas que están pasando lo mismo que él. No le falta empatía. Pero él empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que podríamos expresar muy bien cuando termine esta situación, ¿verdad? Bendito sea Dios que ya ha terminado. Pero cuando estamos en el peor momento de esa situación, empezar diciendo bendito sea Dios, ¿cómo puede ser esto? Pues Pedro lo hace, y Pedro nos explica el por qué. Pedro quiere que en medio de estas circunstancias difíciles como la que estos cristianos estaban viviendo, no nos centremos en nuestras circunstancias, sino que nos centremos en Dios. Cuando estamos viviendo circunstancias de este tipo, es muy fácil y es muy humano, y todos podemos caer en ello, y caemos en ello, en enfocar nuestra vida, enfocar nuestra mirada hacia las circunstancias. Y estamos mirando las circunstancias. En medio de ellas tenemos la palabra de Dios, pero nuestra vida, nuestros ojos están enfocados en las circunstancias. Y aquí Pedro quiere corregir esto. Decir, mirad, es verdad que existen estas circunstancias, pero vamos a enfocarnos en Dios. La idea no es tener las circunstancias, estarlas viendo y ver un rayito de esperanza en Dios, sino que la idea es que veamos la esperanza total que tenemos en Dios, absoluta que tenemos en Dios, y en medio de esta esperanza, que es donde tenemos puesta la mirada, en medio de esta, de acuerdo, hay un rayito que son las circunstancias, pero son un rayito, no es nada más. ¿Y por qué Pedro puede decir que bendito sea Dios en medio de estas circunstancias? Pues él nos lo dice bien claramente en el texto. Nos dice: porque tenemos una esperanza viva, porque proviene de alguien que ha resucitado, que está vivo, además porque esta esperanza nos lleva a una herencia que no se va a marchitar, y porque somos protegidos por el poder de Dios para heredarla. ¿Qué es algo que nos ocurre en estas circunstancias de crisis, de tribulación como estamos viviendo? Es que tenemos incertidumbre, ¿verdad? Estos cristianos a los cuales se dirige Pedro estaban en incertidumbre sobre cómo iban a seguir llevando su vida.
Estaban en incertidumbre sobre si el juzgado los declararía culpables simplemente por ser cristianos, sobre si iban a poder mantener su trabajo simplemente por ser cristianos, incluso si iban a poder mantener sus propiedades simplemente por ser cristiano. Y eso son cosas importantes, ¿verdad? En la vida no estamos hablando de un detalle, estamos hablando de cosas principales en la vida. Y estos cristianos veían peligrar todas estas cuestiones que son importantes en la vida. Y lo mismo nos pasa a nosotros en esta circunstancia. Actualmente vemos peligrar muchas cosas en nuestra vida. Nos preguntamos si este virus nos va a afectar, si lo vamos a coger. Nos preguntamos también si lo va a coger quizá no nosotros, pero alguno de nuestros familiares. E incluso si va a poder fallecer o nosotros o alguno de nuestros familiares. Y estoy seguro que en ocasiones, por desgracia, será así. De manera que esto atenta contra cosas importantes de nuestra vida. Y ahora en cosas en las cuales teníamos seguridad pasamos a tener incertidumbre. Igual que estos cristianos a los cuales se dirige Pedro. Pero ¿qué es lo que Pedro les dice tanto a ellos como a nosotros? Es mirar, es cierto que hay cosas importantes en las cuales ahora tenéis incertidumbre y esto puede causar angustia, pero os muestro algo que es más importante y sobre lo cual no tenéis ninguna incertidumbre. Y no tenéis ninguna incertidumbre porque la garantía de ello es Dios. ¿Y qué es esto que nos presenta Pedro de esta forma? Nuestra salvación. Él quiere que nuestra vida en estos momentos y siempre, pero especialmente en estos momentos que es cuando podemos desviar nuestra mirada, Él quiere que nuestra vida esté centrada en la vista de nuestra salvación. Y esto es lo que nos traerá paz y lo que nos traerá regocijo, como Él mismo dice, en estos momentos. ¿Por qué? Porque si bien podemos ver tambalear las cosas importantes que tenemos aquí en nuestra vida actualmente, eso sí que no podrá tambalearse jamás porque está protegido por el poder de Dios. Así que aunque aquí veamos cosas que se pueden tambalear y que son cosas importantes, enfoquemos nuestra vida a lo que realmente es más importante. Y notemos que Pedro nos dice esto en la última frase de nuestro texto. Nos dice, en lo cual os regocijáis en vuestra salvación grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Está poniendo nuestra vida, nuestras circunstancias actuales a la luz de la eternidad. Es cierto que hoy, sea el día que sea, de abril o de marzo, para hoy es importante el coronavirus y para hoy es importante lo que puede sufrir nuestra familia o lo que podemos sufrir nosotros para ello. Pero mirad, a la luz de la eternidad, esto no es nada. Y Pedro nos dice, ved las circunstancias a la luz de la eternidad. Es decir, estar mirando hacia la eternidad y comprobar que eso es lo importante de vuestra vida y que eso está garantizado. Eso lo tenéis garantizado. Y en eso os regocijáis, aunque ahora, por un poco de tiempo, y a la luz de la eternidad es un poco de tiempo, no lo es para las circunstancias que estamos viviendo ahora y nos parece largo y cada semana que se alarga nos parece todavía más larga. Eso es cierto. Pero veámonos con una perspectiva eterna. Veamos esto con una perspectiva eterna. Es un poco de tiempo. Incluso, aunque pasen malas circunstancias, es un poco de tiempo. Por lo tanto, Pedro nos llama a esto. Pedro nos llama a que dejemos de mirar las noticias cada día, a ver cuántos infectados más hay, a ver si mi familia lo va a poder salvar todo esto. Y decir, miremos nuestra salvación. Observemos que está garantizada y que somos guardados por su poder para poderla disfrutar. Y en medio de esto, tenemos estas circunstancias. Notemos que Pedro nunca dice a sus lectores que Dios les va a librar de estas circunstancias. Ellos van a pasar a través de esas circunstancias. Dios no les promete que les librará de este mal, pero sí les promete que al final del camino hay una herencia que la van a obtener.
y en eso deben de tener su mirada fijada. Lo mismo nos dice a nosotros. Dios no te garantiza que vayas a salir indemne, ni tú ni tus familiares, por desgracia, de este coronavirus. Pero sí te dice una cosa: el final lo tienes garantizado, y el final es lo importante porque es lo que es eterno. Por lo tanto, hagamos lo que estos cristianos debían de hacer en el primer siglo, porque la premisa es la misma para nosotros, aunque no estemos siendo perseguidos por ser cristianos, pero las pruebas las debemos de pasar igual. Vivámoslo a la luz de la eternidad, con nuestros ojos puestos en nuestra salvación. Y entonces podremos pasar estos días regocijándonos en Dios y en nuestra salvación. Pues que el Señor os bendiga y que nos ayude a crecer a todos para vivirlo de esta forma.